Lo más importante, ya vimos la cuestión de la esteroidogénesis, la teoría bicelular. Entonces vamos hablando un poquito del eje. Está muy pues. Ya platicábamos que, bueno, está basado en que transmiten impulsos y secretan su producto hacia el sistema vascular. Es lo más importante esto en lo que vamos a estar viendo. Ya platicamos de las hormonas y platicamos también que en una mujer que ovula, menstrua cíclicamente porque existen mecanismos de adecuados para que estas hormonas actúen sobre el sistema nervioso central y sobre todas estas glándulas, hablando de hipófisis, hipotálamo y gónada. Pero no nada más intervienen en estas, sino varias estructuras que secretan hormonas. Entonces, una mujer que tiene un estímulo hormonal adecuado, un equilibrio en ese estímulo de esas hormonas por varias estructuras, entonces ovula adecuadamente y entonces tiene una ciclicidad en su menstruación adecuada. Pero además repercute en varios niveles que vamos a ir viendo inclusive durante todo el curso. Vamos a empezar hablando del hipotálamo. El hipotálamo, que decíamos que bueno, es el que empieza con todo esto, este eje, es una estructura cerebral, es parte del diencéfalo y tiene un peso aproximado de 10 gramos. Efectivamente, bueno, pues se encuentra debajo del tálamo, pero básicamente se encuentra ubicado en las paredes laterales del tercer ventrículo, la porción inferior de las paredes laterales del tercer ventrículo, por encima del quiasma óptico. Y bueno, esta estructura está conectada directamente con la hipófisis, que ahorita vamos a ver sus características de esa conexión. Se divide para su estudio en zona medial, zona lateral y zona periventricular. Y cada zona a su vez se divide en anterior, posterior y dorsal. ¿De acuerdo? No es una estructura aislada dentro del sistema nervioso central, o sea, está conectada. Entonces, les decía yo que existen vías de retroalimentación que emiten estas estimulaciones nerviosas hacia el hipotálamo y este responde a esas estimulaciones. Y ya ustedes platicaban, inclusive en las clases anteriores, que existen asas y ultracortas, que bueno, están esquematizadas acá, que les repito, las vamos a ir tocando en todo el curso. Miren, de la que estuvimos platicando y que tiene que ver mucho con el eje, es la famosa GnRH o hormona liberadora de gonadotropinas. Esa es la que estimula directamente a la adenohipófisis para producir, como su nombre lo dice, gonadotropinas y estos estimular al ovario para que se lleve a cabo lo que ya vimos, la teoría bicelular. Pero en el hipotálamo no es la única. También produce la hormona liberadora de corticotropina. Y las otras dos, es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento y la hormona liberadora de tirotropinas. ¿De acuerdo? Que obviamente ahí están sus siglas, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona o CRH, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, GHRH, la hormona liberadora de tirotropinas, que es la TRH. Esto váyanselo aprendiendo. Es el origen de toda la producción de hormonas hipofisiarias y la parte posterior de la hipófisis es la que se considera una extensión directa del hipotálamo. La porción anterior no. Anatómicamente la parte posterior o neurohipófisis es la que se considera una extensión directa del hipotálamo. La adenohipófisis no. Pero ahorita lo vamos a ver cómo es que se transmiten estos impulsos. Se divide en 3 regiones: anterior, intermedia y posterior. La anterior, permítame tantito.
Ya, perdón. Entonces, la porción se divide en tres. Realmente las que vamos a estar viendo son dos, que es la anterior y la posterior, sobre todo la anterior. La intermedia, como desde el punto de vista fisiológico no tiene tanta importancia, pero bueno, es importante que la conozcan. Pero donde nos vamos a meter más es en la anterior y en la posterior. La anterior, les decía yo que no es una extensión directa y no está compuesta por tejido neural y entonces carece de flujo sanguíneo, está a través o se da a través del sistema porta. Esto es importante. En cambio, la posterior, sí es extensión física directa del hipotálamo, ¿de acuerdo? Y está en e inferior. La intermedia no tiene tanta importancia. En la adenohipófisis o porción anterior de la hipófisis se secretan, secundario al estímulo de las hormonas hipotalámicas, varias hormonas y que se pueden dividir en acidófilas, basófilas y cromófobas. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir esto de acidófilas, basófilas y cromófobas? ¿Tiene que ver con la afinidad que tienen a la tinción de metoxilina y eosina o estoy equivocado? No estás equivocado, estás bien. Que estas, o sea, las acidófilas se van a teñir de rojo, ¿no? Como decía el compañero con la tinción de las basófilas de azul y las cromófobas, pues no se van a teñir, pero son cromófobas. Exactamente, exactamente. Y bueno, dentro de las acidófilas está la hormona del crecimiento, la ACTH y la prolactina. Las basófilas son las gonadotropinas, las que responde la hipófisis secretando FSH-LH secundario al estímulo hipotalámico de la GnRH. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante que estuvimos viendo en clases anteriores. Y las cromófobas es la TSH o hormona estimulante de tiroides. Vamos a hablar un poquito de prolactina. Les digo que lo vamos a ver mucho más cuando veamos anovulación y amenorrea. Pero bueno, básicamente la prolactina, o sea, cuando ya veamos patología, ahí es donde nos vamos a meter un poquito más para que se entienda mejor. La prolactina está compuesta por 198 aminoácidos. Esto que se les quede muy bien. Su secreción está regulada por la secreción hipotalámica de dopamina. O sea, el contrarregulador natural. Todo lo que baje dopamina va a elevar prolactina solito, secundariamente. Y lo vamos a ver cuando veamos, repito, anovulación y amenorrea, que el tratamiento para la hiperprolactinemia son agonistas dopaminérgicos, o sea, dopamina. Entonces, todo lo que le ve dopamina, la prolactina se va para abajo. Entonces, esto es muy importante porque hay muchos estados hiperprolactinémicos y la mujer con hiperprolactinemia pues puede caer en anovulación, amenorrea o inclusive infertilidad. Entonces, esto es muy importante porque a veces no sabemos exactamente la causa de la hiperprolactinemia, pero todo lo que baje dopamina va a elevar prolactina secundariamente. Y aquí es lo que comentaba, su aumento puede condicionar a amenorrea y obviamente cualquier mujer con anovulación, cualquier mujer con amenorrea, con infertilidad, hay que explorar mamas para ver si no tiene secreción a través de los pezones. Y esto también es importante, la hormona liberadora de tirotropina o TRH estimula la liberación de prolactina. También endorfinas y angiotensina 2. Entonces, por ejemplo, con la TRH, yo les podría preguntar, les digo que lo vamos a ver mejor
en clases posteriores, pero la pregunta es, ¿la mujer con hipotiroidismo puede tener galactorrea? Es pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Que no. No, no, Sí, no puede. Sí, sí puede tener. Sí puede tener galactorrea. Abuelita, miren, la mujer con hipotiroidismo, bueno, lo vamos a decir bien, pero de una vez para que se vean estos mecanismos de retroalimentación. La mujer con hipotiroidismo, ¿cómo está la hormona? ¿Cómo está la TSH en la mujer con hipotiroidismo? Está como suprimida. En la TSH, elevada. ¿cómo está en el hipotiroidismo? Elevada, la TSH elevada. Elevada. En la mujer con hipotiroidismo, la TSH o la hormona estimulante de tiroides está elevada, porque lo que tiene son hormonas tiroideas bajas, ¿no? Hipotiroidismo tiene hormonas tiroideas bajas, T3 y T4 bajos, y obviamente la TSH está tratando de estimular a la pinche tiroides, la hipófisis está tratando de estimular a la tiroides, ¿no? Para que eleve hormonas tiroideas, pero no elevada. ¿Sí se entiende esto? Sí. Si ¿cómo interpreta, y bueno, por qué se eleva la TSH? Porque está elevada TRH, hormona a la hormona a la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Pero la TRH, como lo dice acá, puede funcionar como factor liberador de prolactina y puede elevar prolactina secundariamente. Entonces, de una vez que vaya quedando con ustedes, mujer que encuentre con galactorrea, con secreción por ambos pezones, aparte de ver cómo está su prolactina, estudienle a ver cómo está su tiroides. Porque a lo mejor es una hipotiroidea que secundario está elevando prolactina y por eso tiene galactorrea. Y por ende pueden tener anovulación o amenorrea o infertilidad o lo que sea. Entonces, si ustedes estudiar prolactina, pidan TSH. A lo mejor no es necesario pedir todo las hormonas tiroideas también, etcétera, porque ustedes saben que, bueno, lo vamos a ver, hay hipotiroidismo subclínico. Y en el hipotiroidismo subclínico, lo único que va a estar alterado es la TSH, va a estar alta, con hormonas tiroideas normales. Entonces, a lo mejor pidiendo nada más hormona estimulante de tiroides o TSH, ahí pueden hacer un diagnóstico y el tratamiento cambia. En lugar de dar agonista dopaminérgico, pues damos hormonas tiroideas. Y entonces ahí se controla tiroides y secundariamente se controla la prolactina. ¿Sale? Bueno, eso lo vamos a ver después. La hormona estimulante de tiroides se sintetiza en el núcleo arcuato del hipotálamo y estimula la secreción de T3 y T4. Y esto es lo que yo les comentaba. Sobre todo el hipotiroidismo, pero también el hipertiroidismo condiciona disfunción anovulatoria, y faltó anulatoria, no, anovulatoria. Y esto lo vamos a ver, les digo, cuando veamos anovulación. Pero ya se los estoy comentando desde una vez. La ACTH se secreta obviamente como respuesta al factor liberador de corticotropina del hipotálamo. Y esta va a estimular la secreción de glucocorticoides suprarrenales. Y bueno, esta regulación está dada por retroalimentación negativa por el cortisol. Ya lo vamos a ir viendo más, inclusive cuando veamos la pubertad, inclusive desde la diferenciación sexual, vamos a ir viendo algunas patologías que tienen que ver con esto. Inclusive se los voy adelantando con algún caso clínico que les voy a dar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Hormona del crecimiento, pues
secreta como respuesta al factor liberador de hormona del crecimiento. Esto es muy importante y lo vamos a ver también con pubertad. Se maneja, cuando veamos pubertad, se secreta de forma pulsátil y su producción máxima es durante el sueño. Les digo esto porque lo vamos a ver en pubertad. Es clásico que los pubertos o pubertas crecen más cuando duermen, o sea, en los momentos de sueño, y ven que durante la pubertad duermen, o sea, lo único que hacen es dormir y comer, ¿no? Bueno, aparte de disque estudiar. Entonces, cuando duermen, se estimula más esta hormona del crecimiento, pero lo vamos a ver con pubertad, no es la única cosa importante para que la niña crezca o el niño. Participa en la mitogénesis ósea, en la función del sistema nervioso central, en la composición corporal y en el desarrollo mamario y cardiovascular. Entonces tiene varias funciones. Y acuérdense o quédense bien con esto también, con la cuestión del hueso, ¿eh? Y les repito, lo vamos a ver mucho mejor o mucho más detallado cuando veamos pubertad o desarrollo cronológico de la pubertad. Y en la hipófisis posterior se secretan dos hormonas importantes, que es la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina está compuesta por 9 aminoácidos, se sintetiza en el núcleo paraventricular y esta, bueno, participa en las contracciones uterinas durante el embarazo o en el parto y en las contracciones mioepiteliales del conducto galactífero, que es muy importante junto con la prolactina para la adecuada lactancia o la adecuada producción de leche. Y bueno, como lo van a ver en obstetricia mucho más si es que no han llevado obstetricia o ya lo vieron, su secreción es estimulada por reflejo de succión y la estimulación del cuello uterino y la vagina. Entonces, muchas veces es lo que hacemos en obstetricia. Bueno, obviamente cuando queremos estimular para las contracciones uterinas en el momento en que ya la mujer empieza con contracciones uterinas regulares, lo que hacemos es estimular un poco el cuello de la vagina mediante algunas maniobras, el cuello uterino, perdón, o la vagina mediante algunas maniobras para digamos, controlar esas contracciones uterinas que se hagan más regulares. Y en el momento de que nace el bebé, a través de la succión y a través de la ayuda de esta oxitocina, es que también, entre otras ventajas, es que se contraiga más rápido el útero y la mujer deje de sangrar mucho más rápido. Y la vasopresina, pues esto ya ustedes lo conocen, es conocida como hormona antidiurética, se produce en los núcleos supraópticos y bueno, pues es muy, muy importante para el volumen, ya que regula el volumen, la presión y la osmolaridad de la sangre. Es muy, muy importante para la cuestión del control o la homeostasis de la presión arterial. Entonces, ahí lo vamos a ir viendo, repito, cuando ya vayamos viendo propiamente patología, vamos a seguir tocando todas estas hormonas y estos mecanismos de retroalimentación. Hablando de la GnRH, o hormona liberadora de hormona liberadora de gonadotropinas, es un decapéptido encargado de la secreción de gonadotropinas, hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces ya hemos estado viendo, regula de forma simultánea la secreción de FSH, hormona folículo estimulante, y hormona luteinizante. Y esto es muy importante, se secreta de forma pulsátil. Hay patologías, o inclusive, como habíamos comentado, medicamentos, que no es que bloqueen propiamente la secreción de GnRH, sino lo que hacen es alterar la secreción pulsátil de GnRH. O sea, altera su amplitud y frecuencia. Entonces, con solo hacer eso, sin necesidad de totalmente bloquearla, es lo que hace que se bloquee el sistema nervioso central desde el hipotálamo, con solo alterar la secreción pulsátil de GnRH. Repito, muchas veces no se necesita totalmente bloqueo,
sino con que se altere la secreción pulsátil de GnRH, la mujer cae en anovulación, o puede caer en anovulación, o en amenorrea, o en infertilidad, o en trastornos menstruales, o en muchas cosas. Entonces, y esto, por ejemplo, el ejemplo más importante o más clásico es precisamente la hiperprolactinemia. Lo que hace la hiperprolactinemia es que altera la secreción pulsátil de GnRH, no la bloquea, altera la secreción pulsátil de GnRH a nivel hipotalámico, y por eso las mujeres caen, por eso las mujeres que están lactando, ¿no?, que tienen la prolactina alta, pues caen en amenorrea. Muchas veces tienen una lactancia exclusiva, pues la mujer no menstrua hasta que deja de lactar. Y ahorita, por ejemplo, y por eso es que les dicen, ya lo vamos a ver con anticoncepción, que la lactancia funciona como, entre comillas, la lactina está alta y altera la secreción pulsátil de GnRH. Pero una vez, y sobre todo ahorita ya es más difícil, o a veces muy difícil, que las mujeres lacten exclusivamente, por la cuestión, no sé, varias cuestiones. Algunas no pueden lactar, o sea, por cuestiones de su mismo pezón o de su misma mama, pero la mayoría es por las cuestiones de que a lo mejor nada más pueden lactar un tiempo determinado y después se les acaba la incapacidad o tienen que regresar a trabajar. Y hay otras que no lactan porque nunca se acomodan al bebé, no tienen buenas técnicas de lactancia, tienen muchos problemas, inclusive pues se les lastima el pezón, después ya no quieren lactar, y hay otras pues, que no lactan, que porque se les caen las chichis, no sé qué, entonces ya no quieren lactar, pero la mayoría que sí lactan exclusivamente, entonces pueden caer en amenorrea todo el tiempo, mientras la prolactina esté elevada, secundario a que haya alteración en la secreción pulsátil de GnRH. Y la vida media más o menos es de 2 a 4 minutos de esta GnRH. Repito, se da en ciertos pulsos de amplitud y frecuencia. Bueno, ya vimos los mecanismos de retroalimentación, ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Lo importante de la GnRH es que la FSH se empiece a elevar para que un folículo dominante en la gónada empiece a crecer, y a través de la teoría bicelular, que ya lo vimos, la esteroidogénesis, se da la ovulación, y después por mecanismos de retroalimentación negativa, otra vez el hipotálamo empieza a producir GnRH, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo. Ahí lo están viendo, con lo que ya vimos, básicamente, y muy esquematizado. Ya es parte de lo mismo, pero básicamente es lo que quiero que se les quede. Y por favor, bueno, por ejemplo, en esta gráfica también meten al cuando ya veamos amenorrea. Esto es básicamente lo mismo, pero lo que quiero es que se queden con la cuestión de los mecanismos de retroalimentación, el concepto. Y vean, esto es lo que estamos platicando, aunque estos pues, están más como dibujitos. Básicamente lo que vimos antes es lo más importante. Repito, en la primera mitad del ciclo secundario hay producción de FSH o hormona folículo estimulante por parte de la hipófisis, y secundario que hay GnRH a nivel hipotalámico. Es que a nivel de la gónada empieza a crecer la fase folicular, un folículo dominante. Obviamente, ayudado por otra corte de folículos que después tienen atresia. Este folículo dominante hace que, ya vimos la teoría bicelular, en las células de la granulosa se produzca estradiol. Y entonces, fíjense hasta abajo, el endometrio empieza a proliferar. Repito, el estradiol o los estrógenos. A mitad del ciclo, secundario a que hay un pico de estradiol, viene por retroalimentación positiva el pico de LH. Y dijimos, arriba de 200 picogramos por mililitro de estradiol, viene el pico de LH y la mujer ovula en un promedio de 24 a 48 horas después. Y secundario, aquí hay cuerpo lúteo,
en el ovario pase a la fase luteínica, se forma cuerpo lúteo secundario a que la mujer ovuló y empieza a producirse progesterona. Y que junto con el estrógeno convierten el endometrio de proliferativo en secretor, que es un... Esto ya lo estuvimos viendo. Si la mujer no se embaraza, entonces bajan los estrógenos y progesterona en forma brusca y dos cosas pasan. Una, menstrua la mujer por deprivación hormonal y la segunda, pues el hipotálamo empieza otra vez con esa secreción pulsátil de GnRH por retroalimentación negativa al ver que los estrógenos están bajos y para estimular a la hipófisis a producir gonadotropinas y que se estimule la gónada a otro ciclo con otra folículo, otro folículo dominante ya predeterminado. Que les decía yo que dentro de la fase folicular, ya genéticamente, aparentemente, los folículos dominantes ya están escogidos y realmente la FSH es la que luego estimula su crecimiento. ¿Cómo ven? ¿Sí les quedó más claro? Sí, doctor. Sí, Doc. Sí, doctor. Obviamente, ahorita lo vimos así como muy general. Lo vamos a ir tocando con cada, porque esta es la base del o sea, más detalladamente con cada patología, o lo van a ir comprendiendo más ya cuando veamos Sí, doc. A ver, ahorita, ¿alguna duda hasta acá? Según la bibliografía que yo consulté, la hormona liberadora de gonadotropinas se libera en pulsos aproximadamente cada hora. ¿Eso es correcto? Sí. Y depende también, bueno, obviamente estás hablando de la fase, bueno, al principio de la fase, ¿no? Folicular. Así es. Sí, así es. ¿Quién Doctor, habló, perdón? Patricia. Pati, ajá. ¿Alguna otra duda? doctor, igual leí que la GnRH se libera a pulsos, pero hay pulsos lentos y pulsos rápidos. Y Sí, los pulsos lentos van a estimular la liberación, de FSH y los rápidos la de la LH. sí, de acuerdo. Y los Ok. pulsos lentos, como su nombre, como tú bien dices, ¿quién eres? Karen Heisel. Karen. Los pulsos lentos van a ser muy, o sea, para estimular esa producción de FSH y entonces que crezca un folículo. Los pulsos rápidos para la estimulación del LH ya se van a dar más o menos a la mitad del ciclo secundario al estímulo estrogénico que ocasiona la ovulación o la retroalimentación positiva. Sí, de acuerdo. Gracias. Sí, a ustedes. ¿Alguien más? A ver, Yunuen, que yo creo que no puede prender su micrófono, dice, Doc, ¿qué pasa en la mujer que sigue amamantando a pesar importante? Y lo vamos a ver, mi prolactina sí puede seguirse liberando. Digo, no es el tema ahorita, lo vamos a ver, repito, más en anovulación, pero vean, hay mujeres que ya casi ni le sale leche, bueno, es más, ya ni le sale leche, a lo mejor, ahorita años, pues realmente nosotros considerábamos que la lactancia era importante los primeros 6 meses, ¿no? Era cuando considerábamos que era lo importante tanto para el bebé como para la mujer, ¿no? Los 6 meses primeros de lactancia y ya después venía la lactación y otro tipo de cosas, pero ya como que empezaron a dejar la lactancia. Ahorita obviamente los pediatras los llevan hasta mucho más, porque han visto beneficios más para los bebés, inclusive
han estado lactando más de 1 año o 2 años de lactancia. Obviamente puede repercutir en algunas cuestiones en la mujer, pero eso se puede ir vigilando y controlando. Entonces, pero hay mujeres que a lo mejor lactan bien durante 6 meses y después ya dicen, no, yo ya no lacto, doctor, pero no ha regresado bien mi menstruación, pasan 2, 3 meses y no menstruo, y al momento de explorarles el pecho, a lo mejor todavía tienen cierta secreción en el pecho, pero ustedes le preguntan, oiga, pero, porque para ellas a lo mejor ya no lacta, pero a lo mejor, por ejemplo, en las noches se lo pegan al chamaco y al esposo del otro lado, ¿no? No, al chamaco se lo pegan para que le succione y entonces así se queda jetón el chavito, ¿no? Esa succión, repito, o lo vimos, la succión es lo que estimula que tenga esas elevaciones de prolactina. Y bueno, también de oxitocina, pero sobre todo en este caso de prolactina. Entonces las mujeres pueden estar con cierta novulación persistente o inclusive amenorrea, secundario a que todavía la prolactina no termine de negativizarse o de llevar a llegar a sus valores normales, porque el chamaco sigue estimulando a través de la succión, aunque a lo mejor ya no le salga nada por el pezón, pero la succión es el estímulo principal para que la prolactina siga elevándose. ¿Sí, Yunuen? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, ¿hay alguna razón por la que en algunos embarazos las señoras tienen más leche que en otros? No, tiene que ver mucho con, bueno, obviamente con la producción, como decíamos, de prolactina, de oxitocina, pero también, que es lo principal, pero también tiene que ver con cuestiones de hidratación, con cuestiones de alimentación, tiene que ver con varias cosas, realmente no, o sea, hay mujeres que, por ejemplo, sí nos pueden decir, oiga, doctor, es que en el anterior embarazo pues no tuve problemas para la lactancia, ¿no? Y ahorita me está costando mucho de trabajo, casi no me sale leche, o al revés, ¿no? En un primer embarazo casi no pudieron y en el segundo embarazo puede ser que sí y sea mejor la producción de leche. Tiene que ver con varias cosas, ¿eh? No sé, ahí hay que estudiar varias cosas o ayudarles en determinado momento. Si, por ejemplo, consideramos que a lo mejor aparte de la succión o la adecuada estimulación del pezón para la lactancia, a veces damos, ya sea los pediatras o nosotros, algún medicamento que haga que se eleve más la prolactina. ¿Quién preguntó eso? Aline Serrano. Aline, ¿sabes de algún medicamento que demos para aumentar la producción de leche? ¿La metoclopramida? Ah, ñeñe, ¿quién respondió? Mayra Espejel. Mayra, a ver, ¿por qué damos la metoclopramida para eso? ¿Qué es la metoclopramida? Es un análogo de los receptores. No, es un inhibidor de los receptores D2, de los de dopamina. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pero ¿para qué lo damos, pues? O sea, no como para la lactancia, ¿para qué lo damos así en general? Habitualmente lo damos con afecciones gastrointestinales, ¿no? Para que el vaciamiento lento, los que tienen un intestino como mucho, con el peristaltismo aumentado. Bueno, eso yo he visto que sí lo dan. Náuseas y vómito. Exactamente, es para cuestiones, el vaciamiento gástrico, exactamente. Es para cuestiones gastrointestinales. Pero secundariamente, ya lo comentaba su compañera, no sé quién de ustedes lo comentó, que baja dopamina y entonces va a elevar prolactina secundariamente. Ya lo vamos a ver cuando veamos, o sea, ovulación y que veamos problemas de hiperprolactinemia, que muchas de las mujeres que llegan con problemas de hiperprolactinemia, obviamente no embarazadas ni lactando, y que causan anovulación, amenorrea o infertilidad o algunas otras cosas que vamos a ir viendo, al momento de hacer el interrogatorio, preguntando intencionadamente si no están tomando algún medicamento,
muchas mujeres toman este tipo de medicamentos para cuestiones gastrointestinales. Y vamos a ver que otros medicamentos también no pueden ocasionar lo mismo. Bajan dopamina y va a elevar prolactina. Entonces, todo lo que baje dopamina va a elevar prolactina secundaria solito. Entonces, muchas mujeres, si no te lo, a lo mejor, inclusive se automedican. O sea, esos medicamentos, pues, muchas mujeres, bueno, y también muchas familias tienen esos medicamentos en la casa, ¿no? Porque, pues, de repente tragan algo, ¿no? No les hace daño algo, tienen colitis, gastritis, la chingada, y se echan su metoclopramida ahí unos días o cada determinado tiempo, ¿no? Que vienen las fiestas, en diciembre, por ejemplo, que agarran sus guarapetas, la chingada, y si están tomando esas fregaderas todo el mes, ¿no? En el Guadalupe Reyes y eso. Entonces pueden bajar dopamina, elevan prolactina secundariamente y muchas pueden inclusive tener galactorrea. Ahí va otra cosa, no todas las mujeres con hiperprolactinemia tienen galactorrea, ¿no? Y al revés, hay mujeres con galactorrea que puede salir inclusive con prolactina alta. Entonces, digo, prolactina normal, tienen galactorrea y pueden salir con prolactina normal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, o sea, ese tipo de medicamentos nosotros lo damos para elevar la producción de leche acompañado de la succión y la hidratación adecuada en la lactancia, etcétera. Entonces ya vamos a ir viendo todo eso, ¿eh? No sé si vayamos bien con las preguntas. Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí. Cuando deja una mujer de lactar, ¿Sí? o bueno, se deja de estimular al pezón, ¿a partir de qué tiempo se empiezan a normalizar otra vez los niveles de prolactina? Puede ser rápido y puedes pasar hasta un año sin que haya estimulación, hasta un año en que se normaliza la prolactina. Por eso es importante, una vez que deja de lactar la mujer, que veamos o que se vea si empieza a menstruar cíclicamente. ¿De acuerdo? Si la mujer empieza a menstruar cíclicamente, es que seguramente la prolactina ya se normalizó y se acabó y obviamente que no tenga secreción por el pezón. Pero si ustedes ven que una mujer deja de lactar y todavía tiene alteraciones en sus menstruaciones, lo primero que hay que ver, obviamente, si no tiene galactorrea, pero sobre todo cómo está su prolactina y si no ayudarle para totalmente negativizar la prolactina y que empiece a ovular y a menstruar adecuadamente. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Porque muchas veces ahí se quedan, ¿no? Y a veces, bueno, se siguen así con la prolactina ligeramente elevada y entonces eso ocasiona problemas de trastornos menstruales, anovulación, amenorrea y otro tipo de trastornos. Inclusive les digo que puede causar hiperandrogenismo, caída del cabello, reseca de la piel. O sea, son muchas cosas que vamos a ver cuando veamos, les digo, propiamente anovulación. Y también depende Gracias. del tipo de lactancia. ¿Alguna otra duda? Doctor, respecto a ese mismo caso, por ejemplo, ¿cuál es el periodo máximo para decir de que ya es algo normal o anormal? De que ya no hay estimulación, pero aún así los niveles de prolactina no se han estabilizado. Usted mencionaba que podía pasar hasta un año si Año no se negativiza, hay que investigar qué onda, qué está pasando. Si la mujer deja de lactar, también hay que ver cómo van sus cíclicamente, ya estuvo, no hay ningún problema. Pero bueno, y pueden esperarse hasta un año para ver si se regularizan las mujeres que no lo hacen. Pero lo conveniente ahí, cuando ya dejan de lactar, si no empiezan a menstruar cíclicamente, hay que investigar por qué. Si es la prolactina, o les repito, si es tiroides, o ya vamos a ver algunas otras cosas. Pero generalmente no nos esperamos así hasta el año. O sea, tienen que empezar a menstruar cíclicamente. Si ya dejaron de lactar,
y sobre todo si ya el chamaco o el chamacote no les está succionando el pezón. ¿Sí? Sí, Doctor, gracias. Sí. pero por ejemplo, cuando no se estimula la mama por el bebé, Ajá. o sea, no, los niveles de prolactina aún así se elevan, porque pues aún así se está estimulando, ¿no? Por ejemplo, en el acto sexual. Exacto. Entonces, por eso les decía por el chamaco o el chamacote. ok, ya, perdón. O sea, si no hay un estímulo, pues, por otro Ok. lado. Pero entonces, los niveles de prolactina tardarían lo mismo en disminuir. O sea, digo, a menos de que normalmente se negativiza. Si no es una succión constante o un estímulo constante, se negativiza. O sea, miren, los niveles de prolactina, les digo, eso lo van a ver yo creo en obstetricia mejor, pero los niveles de prolactina, cuando están más elevados, es en el momento en que nace el bebé. Después tienden a ir disminuyendo gradualmente. O sea, disminuyen, el bebé succiona hacia abajo. Si no succiona el bebé, vuelven a bajar más. Succiona el bebé y los niveles que estaban. Y así, dependiendo el tiempo de lactancia, es que pueden empezar, por ejemplo, les digo, ya la mayoría de las mujeres no lactan exclusivo. Lo vamos inclusive a ver en anticoncepción, porque en las que no lactan exclusivo, no se pueden confiar que la lactancia es una cuestión de anticoncepción. Entonces, cierto tiempo hay que empezar ya a platicar con ellas sobre anticoncepción, si es que no se quieren embarazar rápido, porque a veces ya empiezan a menstruar rápido, ¿eh? O sea, si no lactan exclusivo, en 4, 5, 6 meses ya están menstruando, o antes. Entonces, también tiene que ver con todo ese tipo de cuestiones, ¿eh? A pesar de que todavía estén lactando, si ya empiezan a menstruar, ¿qué quiere decir? Que pues ya ovuló una vez. Y entonces, si no se protege con alguna otra cosa, entonces esa mujer se puede embarazar. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra duda? No, doc. A ver, ok. No, doctor. Miren, No, doc. aquí, bueno, terminando esto, pero no sé qué quieran ver primero. Aquí hay un tema que se llama, bueno, ginecología propedéutica, pero eso, bueno, no sé si lo quieran ver un poquito después o ya nos metemos a patología propiamente. Primero, ¿no? Ustedes díganme. La propedéutica. Yo también digo que la propedéutica primero. La Digo propedéutica, doc. el miércoles vemos ginecología propedéutica y ya el miércoles mismo, al final obviamente de aquí al miércoles, léanselo y cualquier duda igual lo respondemos ese día sobre eso. Ya el miércoles al terminar les voy a dejar casos clínicos, y les voy a pedir que, bueno, obviamente ya los vamos a ver el viernes, les voy a pedir que al dejarles esos casos clínicos, antes de la clase, me los manden sus opiniones de esos casos clínicos. O sea, bueno, ¿qué diagnóstico ustedes clínicamente en base a los datos que me den? Que me los manden al correo de la UAP. Sí se los pasé, ¿no? El de Alejandro.morales. @ UAP. Sí, doc. Ese. Entonces, ya rápido,
y diagnósticos probables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Y ya de esos casos clínicos partimos para desarrollar el tema que vamos a ver. Sí, doc. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, doctor, está bien. Sí, doc, muchas gracias. el miércoles estudiense, o para el miércoles estudiense todo lo de ginecología propedéutica, ¿va? Ese día lo vemos. Sí, doc. Sí, está bien, doc. Bueno, Ok, doc. nos vemos el miércoles, nos conectamos el miércoles. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.